Bajo Grande para los chicos de cuarto año que no me conocen, los repetidores ya saben quién soy. Bien, hoy vamos a ver la clasificación de las obras literarias. Bien, ¿qué es en realidad vamos a hablar de géneros literarios. Cuando Carlos Linneo en el siglo XVII hizo una clasificación en género y especie del mundo animal y vegetal, diciendo, por ejemplo, árbol es el género, especie, brutalmente lo estoy diciendo, ¿no? La especie es, no sé, cerezo, por ejemplo, álamo, por ejemplo. Es decir, ¿para qué hizo eso? Para una mejor la clasificó el mundo vegetal, el mundo animal, en vertebrados, invertebrados, para una mejor comprensión del mundo vegetal y animal. Las obras literarias pasa exactamente lo mismo. Las obras literarias tienen, para su mejor comprensión, es necesaria una clasificación. Por ejemplo, ¿para qué le sirve, por ejemplo? Vamos a ver cuáles son los motivos los motivos que para esta clasificación en géneros literarios. Bien, para el lector, ¿para qué le sirve al lector la clasificación en géneros? El lector le sirve la clasificación en géneros para hacer su expectativa de lecturas. Es decir, si vas a leer un género dramático, vos sabés que tenés que imaginar actores sobre un escenario representando un parlamento o diálogo que él tiene que decir cada uno de determinada manera ante un público. Es decir, eso se llama el hecho teatral y es el género dramático. Si es el género lírico, yo sé que la expectativa mía no es lo mismo que leer el diario. Yo no leo un poema como leo un diario, porque en el poema hay una atención a la musicalidad, al ritmo, hay una atención a la presencia de la rima, hay una atención a la presencia de una fuerte función connotativa del lenguaje, una fuerte función expresiva del emisor, tratando de comunicar sus sentimientos de una manera muy profunda. Y yo no leo el diario así, el diario lo leo de otra manera. Imagínate que yo leo, cuando uno lee un poema, incluso mentalmente lo recita. En cambio, no lee el diario de esa manera. Es decir, uno se hace expectativa de lectura, sabe que cuando va a leer un determinado género, sabe lo que espera de ese género. Bien, eso para el lector. Para el autor, ¿para qué sirve? Bueno, para el autor, si no comprendiera las pautas que rigen, por ejemplo, el cuento, en el género narrativo, no podría escribir un cuento. Es decir, conocer las características, pautas o normas de un género le permiten escribir ese género. Es decir, que lo que él escribe tiene un formato y él adapta su texto a ese formato, en este caso el género narrativo, en este caso la especie cuento. Bien, al editor, ¿para qué le sirve conocer esta clasificación en género? Bueno, porque es el que tiene que comercializar y el que tiene que vender su producto, por lo cual le conviene saber qué producto le conviene hacer circular en la sociedad. Por lo cual, obviamente el tipo vive el dinero y hoy, la verdad, lo que vende más es la narrativa y generalmente el género narrativo, especie literatura juvenil, es decir, novelas juveniles son lo que más se vende, incluso está salvando muchas editoriales la literatura juvenil. Y después tenemos, bueno, los estudiosos o críticos de la literatura. ¿Para qué les sirve también esta clasificación? Bueno, para establecer relaciones entre determinados textos que son objeto de su investigación. Es decir, la clasificación en género es necesaria para mejor comprensión del mundo de lo que es la literatura. Ahora, bien, casi todos estamos de acuerdo en cuanto a géneros literarios en que hay tres géneros. Coincidimos que el género narrativo, género lírico y género dramático. Digamos, esta clasificación es más o menos estable. Vamos a ver por qué es más o menos estable. Ya dijimos que para el autor esta es una forma de asignar a su texto un formato. Es decir, a lo que él está escribiendo asignar un formato. Si es un formato cuento, él sabe cómo tiene que ser un cuento. Porque si no, no podría escribirlo. Si va a escribir una novela, tiene que saber cómo se escribe una novela. Porque si no, no podría escribirla. Bien. El lector tiene una actitud de lectura frente al texto literario. Es decir, se hace una expectativa acerca de lo que va a leer. Bien, entonces, los géneros literarios, entonces, quiere decir que al asignarle una especie de formato que los contiene y que le damos nombre de género, quiere decir que tienen un carácter convencional, porque si estamos todos de acuerdo, quiere decir que es una convención. Una convención es un acuerdo general entre todos. Es decir, tiene un carácter convencional. Estamos todos de acuerdo que tienen determinada cantidad de género, determinada cantidad de características que lo convierten en ese género literario. Bien, entonces, este acuerdo general hace que nosotros, digamos, que todos los textos que están escritos en verso tienen música, tienen cierta musicalidad, tienen ritmo, a veces tienen rima, tienen presencia de la métrica, etc., son género lírico. Esa es la convención, el acuerdo que hacemos entre una comunidad que determina que todos los textos que tienen esa característica son género lírico, para dar una idea, digamos, ¿no?
Pero hay que decir también que esta clasificación es inestable. ¿Qué quiere decir inestable? Que hay tres géneros. Lo que quiere decir, no quiere decir que vayan a... Generalmente se mantienen estables, pero hay subgéneros que están dentro de los géneros que se han perdido y otros que se han incorporado. Por ejemplo, en la Edad Media estaba el género épico. El género épico, acá les pongo un ejemplo, la Ilíada, la Odisea, por ejemplo, eran obras que desaparecieron con la sociedad que les dio vida. Es decir, la sociedad que le dio vida a ese género desapareció. Por lo cual también desapareció en este caso el género en sí. ¿Por qué? Porque no podemos separar el género literario de su marco intratextual. Porque cada género literario nace en un contexto social. Es una especie de necesidad social de la existencia de ese género. Pero puede ser que la sociedad que le dio vida también desaparezca y desaparezca también con ella el género literario. Es decir, el género literario está sometido a cambios, está sometido a su inestabilidad, se debe a que es un producto histórico, sometido a hechos históricos, religiosos, a un contexto social, a un contexto económico. Es decir, influyen muchos factores para que ese género literario haya sufrido variaciones. Por ejemplo, el género lírico, perdón, dentro del género narrativo tenemos el subgénero cuento, y dentro del subgénero cuento están el cuento de ciencia ficción, el cuento policial, el cuento de terror. El cuento de ciencia ficción, el cuento de policial nace en el siglo XIX, más que nada por las necesidades de la sociedad de aquella época que estaban creciendo y el delito se perfeccionaba, por lo cual había que tener detectives con determinadas características que atacaran ese tipo de delitos. Entonces, en este caso, la aparición del detective, con su método analítico, Sherlock Holmes, el ejemplo, que va resolviendo los crímenes de manera lógica y racional, digamos, ¿no? Para darle una manera. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ese género, bueno, quedó y permanece aún todavía. Es decir, así como desapareció el género épico, el épico narrativo en los griegos, hoy no se escribe así, nadie puede escribir un texto como la Odisea o como la Ilíada porque el marco extratextual, o sea, el contexto social que le dio vida hoy no existe. Por ejemplo, como la fotocopia dice, el ejemplo de la novela medieval no es la misma novela de hoy, es decir, cambiaron, estuvo sometida a muchos contextos históricos, políticos, religiosos, económicos, culturales, es decir, que hizo que variara el formato novela. Entonces, espero que haya sido claro. La clasificación en géneros literarios es inestable, sirve para, bueno, ya dijimos para qué sirve, para el autor, para el lector, para el editor y para los críticos. Hablamos de que los géneros son convenciones, conjunto de obras que tienen rasgos comunes, y hablamos acerca de la inestabilidad de esta clasificación en géneros literarios. Bueno, espero haber sido claro y voy a hacer otro video después de hablando acerca de las características de cada género. Vamos a ver ahora sí la clasificación en géneros literarios, qué son los géneros literarios, ya lo vimos, pero vamos a retomar la segunda parte. Ya dijimos que los géneros literarios son conjuntos de textos que tienen características comunes y que se agrupan dentro de un determinado formato, en este caso género lírico, narrativo y dramático, es decir, esos formatos que se le asignan al texto literario. Cuando uno escribe pensando que va a ser un cuento, por ejemplo, por lo cual asigna un formato. Todos los cuentos, novelas, fábulas que pertenecen al género narrativo van a tener la característica que tiene el género. Y hablando de género narrativo, vamos a empezar a hablar de las características de cada género, que ya lo han visto muchas veces, pero bueno, no está mal repetirlo porque esto es el ABC el ABC, la santísima trinidad de la literatura, para decirlo de alguna manera. Perdón si he sido un profano decir santísima trinidad en estos momentos cercanos a las Pascuas. Bueno, el género narrativo comunica un universo ficcional. Nosotros ya vimos que es ficción, ya lo vimos que la ficción no es un producto de la imaginación, sino que es una imagen de la realidad, ya lo vimos. Hay una especie de comunicación en el universo ficcional hacia el lector, digamos, del autor hacia el lector, en un tiempo y lugar y espacio determinado.
digamos, ¿no? La característica general del género narrativo es que se escribe en prosa. Ya vamos a ver que no es tan así, pero está bien, generalmente se escribe en prosa. Y nosotros conocemos como esto el cuento, la novela, a la fábula, por ejemplo. El género lírico se caracteriza, es más difícil de definir. ¿Por qué? Porque no, el verso no solamente determina si es género lírico o no es género lírico. Hay una concentración imaginativa del lenguaje, hay una intensa utilización de la función connotativa, hay un poder de sugerencia gracias a la combinación de palabras. Por ejemplo, si vos decís, siento una espada de luz en mi pecho, digamos, para decirlo de alguna manera, que estás enamorado, para decirlo de alguna manera. Hay una intensa utilización del lenguaje que hace que aquel que lo está leyendo diga, ¿qué quiso decir? Espada de luz en mi pecho. Digo, bueno, hay algo atravesó su pecho que es luz, que es vinculado con la alegría, con la emoción, vinculado con aquello que está alejado de la oscuridad. Es decir, eso sería una especie de texto poético, por decirlo de alguna manera. Eh, Bien, pero generalmente lo que se dice que el género lírico se caracteriza por la musicalidad, el ritmo, el verso, y qué es lo que hace que sea género lírico. Bien, para la acción del drama, el drama hay que tener cuidado, el género dramático, porque el género dramático no es aquello que produce drama en el lector, sino es aquello que se representa en un escenario. Drau quiere decir acción en griego. Se representa en un escenario. Tiene que haber un público, tiene que haber un parlamento, tiene que haber actores que representen lo que dice el parlamento y un dramaturgo, porque no hay relación no hay un narrador entre lo que se pasa en el escenario y los espectadores. Es la vida manifestándose en el escenario, por lo cual no hay espectadores. Perdón, no hay narrador. O sea, en el género dramático no hay narrador. Ojo con eso. Eh, es decir, no hay nadie que intervenga entre ese vínculo de la acción en el escenario y los espectadores. Bien, y como ya dijimos antes, perdón, y como aclaro ahora, los géneros son inestables. También se mezclan, porque por ejemplo, el género lírico se puede mezclar con el género narrativo. Por ejemplo, en la Divina Comedia, donde es un poema narrativo de miles de versos. Entonces, lo que quiere decir es que los géneros también se pueden mezclar. El género dramático se puede mezclar con el género lírico, por ejemplo, la obra de Calderón de la Barca o el de Federico García Lorca. Bien, chicos, acá terminamos este video y vamos a pasar, después yo voy a, por esta semana va a ser esto nada más. Ya va a estar la guía ahí que ustedes pueden hacer. Ya voy a informar cómo es la cuestión de la guía. Bueno, un abrazo para todos, chicos. Si me ven un poco demacrado, no es la cuarentena, es mi cara de siempre. Así que nos vemos. Un abrazo para todos. Tenemos sugerencias para la niñera. ¿Quieren oírlas? Tienes toda mi atención, hija.